Un presupuesto es la cantidad de dinero que quieres invertir para mostrar tus anuncios a las personas. También es una herramienta de control de costos. Ayuda a controlar el gasto total de una campaña o conjunto de anuncios, del mismo modo que las estrategias de pura contribuyen a controlar el costo por resultado. En este video vamos a ver en detalle cómo funcionan los presupuestos. Cuando creas una campaña, tienes la opción de usar la optimización del presupuesto de la campaña, CBO, o presupuestos de conjuntos de anuncios. La estrategia del presupuesto adecuada depende de tus objetivos. Primero, tenemos la optimización del presupuesto de la campaña. La CBO te permite definir un presupuesto general de la campaña que se distribuye de forma continua, en tiempo real, entre los conjuntos de anuncios que tienen las mejores oportunidades. Un presupuesto de campaña permite simplificar la configuración de la campaña y reducir el número de presupuestos que tienes que administrar manualmente. La CBO puede ayudarte a obtener los mejores resultados posibles de tu campaña al menor costo. Te recomiendo esta opción porque permite simplificar la configuración y la administración de la campaña. Veremos más en detalle en el video siguiente, el CBO. Segundo, tenemos los presupuestos de conjuntos de anuncios. En lugar de definir el presupuesto de la campaña, puedes definir el de cada conjunto de anuncios. Mientras que la CBO gasta tu presupuesto general de forma pareja durante toda la campaña, los presupuestos de conjuntos de anuncios pueden gastarse a medida que surjan oportunidades para cada conjunto de anuncio. Puedes considerar esta opción si quieres controlar el importe gastado en cada conjunto de anuncios. Si los conjuntos de anuncios tienen valores muy distintos y no puedes expresar el valor mediante la prueba manual, si hay una gran diferencia entre los conjuntos de anuncios respecto del tamaño del público, o si tienes objetivos de optimización o estrategias de prueba combinados. En este caso, el beneficio es tener más control en la entrega. Tanto en los presupuestos de campaña como en los de conjuntos de anuncios, puedes definir un presupuesto diario o para todo lo que dure una campaña o un conjunto de anuncios. ¿Cómo funcionan los presupuestos diarios? Un presupuesto diario representa un promedio, es decir que cada día Facebook intentará conseguir el resultado que definiste como criterio de optimización según el valor de presupuesto diario. No obstante, quizá haya días en los que se presenten mejores oportunidades. Esos días, cabe la posibilidad de que Facebook gaste hasta un 25% más del presupuesto diario. Por ejemplo, si tienes un presupuesto diario de 10 euros, Facebook puede gastar hasta 12,50 euros un día determinado. Facebook hace eso para mostrar tus anuncios y gastar tu presupuesto de la forma más eficiente y eficaz posible. Con esa flexibilidad, puede aprovechar las mejores oportunidades que ofrece el mercado de subasta de anuncios dinámico. De todas maneras, no te preocupes si superas el gasto, porque los cargos se distribuirán uniformemente a lo largo de una semana natural, es decir, de domingo a sábado. Si gastan más un día con muchas oportunidades de obtener resultados, gastarán un importe inferior un día que no haya tantas. Veamos un ejemplo. Si tu presupuesto diario es de $10, Facebook no superará los $70 en una semana calendario. Es posible que algunos de esos días gaste hasta $12,50 y otros menos de $10. En este gráfico se muestra un ejemplo simplificado de cómo se emplearían los $70. La línea curva de color azul muestra la tendencia general del gasto de un día a otro. Los hexágonos de color verde representan el gasto real de cada día. Todos estos gastos suman un total de $70 y dan un promedio de $10 por día. También puedes elegir un presupuesto total. Cuando estableces un presupuesto total, indicas cuánto estás dispuesto a gastar durante todo el tiempo que tu campaña o conjunto de anuncios esté en circulación. Puedes configurar un presupuesto total para toda la campaña con optimización del presupuesto de la campaña o bien para conjuntos de anuncios específicos. Los presupuestos totales pueden ser útiles si no quieres exceder un cierto importe de gasto total y funcionan mejor si tienes flexibilidad respecto de cuánto quieres gastar cada día. Si usas la entrega estándar, Facebook trata de gastar tu presupuesto de manera uniforme a lo largo del periodo que tu campaña o conjunto de anuncios esté en circulación. Sin embargo, para obtener resultados óptimos con tu presupuesto, Facebook podría gastar más los días que ofrezcan mejores oportunidades y menos los días en los que la cantidad de las oportunidades sea menor. Si tienes objetivos de gastos específicos
para cada día que tu campaña o conjunto de anuncios esté en circulación, un presupuesto diario podría ser mejor para ti.